Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan en este foro ministerial de Wireless Technology Summit 2024. Mi nombre es Paola Andrea Bonilla Castaño, soy consultora y asesora en temas de telecomunicaciones, de políticas públicas y regulatorios. Cuento con una experiencia en el sector TIC de más de 14 años y tuve la oportunidad también de trabajar como comisionada de comunicaciones en el regulador de Colombia y también ser directora ejecutiva durante un año de dicha entidad, entre otras experiencias laborales relevantes. Muchísimas gracias a 5G Américas por la invitación. Un saludo muy especial para José Pedro, por supuesto. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante que es la mejora regulatoria como instrumento para maximizar la calidad de la regulación y de la innovación sectorial. Vamos a la siguiente, por favor. Antes de entrar de lleno a estos datos que tengo en esta diapositiva, quisiera dar alguna información de contexto sobre, bueno, de dónde sale este concepto de mejora regulatoria y qué implica. Una de las áreas de estudio relevantes de la OCDE es precisamente las políticas de mejora regulatoria o políticas de mejora normativa, que tienen como objetivo que la expedición de la regulación sea parte del desarrollo de las políticas públicas de todos los países miembros de esta organización, pero que sea con observancia de principios de transparencia, de gobierno abierto y que se traduzca, por supuesto, en una política de gobierno integral con un objetivo muy importante y es mejorar la calidad de la regulación. Precisamente contar con una política de mejora regulatoria, mejora normativa, hace que se despidan normas de calidad. Esto puede fomentar la innovación, fomentar el ingreso de nuevos agentes al mercado, promover la adopción de estándares internacionales y desde luego mejorar la competencia. Adicionalmente, puede ayudar a conseguir objetivos sociales como la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores y la protección de los trabajadores. Es así como la política de mejora regulatoria o mejora normativa, como se le conoce internacionalmente, se ocupa del diseño y la implementación de la regulación, así como asegurar su cumplimiento. En este sentido, en esta gráfica que vemos acá, les traigo dos indicadores importantes de competitividad regulatoria. El primero de ellos mide el índice de cumplimiento regulatorio del World Justice Project y el indicador de calidad regulatoria también según el Banco Mundial. Esta información es tomada del visualizador de indicadores de competitividad regulatoria que ha sido desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia y en específico en la gráfica que vemos a la izquierda, el indicador de calidad regulatoria, es un indicador construido por el Banco Mundial y tiene como finalidad capturar la percepción sobre la habilidad que tienen los gobiernos para formular e implementar regulaciones que permitan desde luego y promuevan el desarrollo del sector privado. Este indicador toma unos valores entre menos 2.5 y 2.5, se constituye con base en una regresión lineal y otras múltiples metodologías económicas. Y el punto relevante acá, o al cual se podría concluir, es que los valores positivos que estén más cercanos a 2.5 representan indicadores con mayor calidad de la regulación. Quisiera acá destacar el caso de Colombia, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, donde se pasó de un puntaje en el 2020 de 0,24 a un puntaje en el 2021 de 0,22. El otro indicador, que es el que vemos a la derecha, es el de cumplimiento regulatorio. Es un indicador que se construye o que lo construye el World Justice Project y que hace parte del Rule of Law Index. Este indicador mide el grado en que las regulaciones se implementan y se hacen cumplir de una manera justa y efectiva. Este indicador toma unos valores entre 0 y 1, en donde los valores cercanos a 0 indican un bajo cumplimiento regulatorio. Quisiera destacar también acá el caso de Colombia, donde en el 2020-2021 obtuvo un puntaje de 0,52 y en el 2023 un puntaje de 0,53. Lo que observamos acá es que los diferentes países pues se encuentran en condiciones de competitividad regulatoria distinta. Hay algunos incluso que tienen valores negativos y precisamente la política de mejora regulatoria, por supuesto, integral, contar con una política de esta naturaleza, pues va a ayudar a que estos indicadores también puedan. Vamos con la siguiente, por favor. En esta diapositiva se puede resumir
por cuál es la importancia de la mejora regulatoria y de dónde viene. Entonces, acá quisiera concatenar dos conceptos principales. Uno es el de ciclo de gobernanza regulatoria, que es un concepto de la OCDE, donde llevar a cabo una política regulatoria integral con unos objetivos definidos, pues hace parte de un proceso holístico que incluye el análisis de impacto normativo. Si ustedes observan en la gráfica de la izquierda, este ciclo de gobernanza regulatoria cuenta con 6 pasos. Uno de ellos, y tal vez uno de los más importantes y relevantes, es la aplicación de metodologías de análisis de impacto normativo. Este es un proceso más amplio que incluye elementos adicionales que aseguran la calidad normativa expedida, así como implementar mecanismos de consulta pública y de evaluaciones ex post de la regulación. Estos elementos en conjunto, estos 6 elementos que vemos en esta presentación, son los que constituyen el ciclo de gobernanza regulatoria, que no es otra cosa sino el modelo utilizado para garantizar precisamente la efectividad del regulador. Si vamos a la gráfica de la derecha, quisiera traer el caso del regulador de Colombia, donde a partir de experiencias internacionales que fueron revisadas en su momento y también a partir de escenarios internos del propio regulador, el regulador de Colombia formuló su propia política de mejora regulatoria o mejora normativa. Acá es importante recordar que en el caso colombiano el regulador ya venía implementando análisis y criterios de mejora normativa y de análisis de impacto normativo años atrás, pero con la ley 1978 se hace obligatorio, digamos, para las comisiones de regulación y demás, incorporar criterios de mejora normativa en la expedición de la regulación que hace. Entonces, la CRC pues ya venía trabajando de tiempo atrás en este tipo de metodologías y lo que hace en el año 2022 es compilar todos estos esfuerzos que venía ya adelantando en análisis de impacto normativo, en aplicación de herramientas innovadoras de la regulación en su política de mejora regulatoria. Esta política de mejora regulatoria cuenta con 5 pilares que son los que vemos acá al lado derecho de la diapositiva. El primero de ellos es la agenda regulatoria, por supuesto que es el plan de acción, es donde se incluyen todos los proyectos e iniciativas regulatorias que debe desarrollar el regulador en cada vigencia y es como su carta de navegación y su hoja de ruta. El segundo elemento es la simplificación del marco regulatorio. Este enfoque de simplificación pues tiene un propósito y es disminuir la carga administrativa de los operadores, de los usuarios y del sector en general, con el fin de contar pues, con un marco regulatorio que sea eficiente, que sea simple, que sea claro y que desde luego pueda reconocer la evolución del mercado y de la tecnología. Sin embargo, esta simplificación regulatoria no se reduce únicamente a la disminución o eliminación de la regulación, sino que hace referencia a un concepto mucho más amplio que incluye ajustes o mejoras en los procesos de interacción con los sujetos de la regulación y de estos con los usuarios. También incluye temas tan importantes como la optimización de procesos, la digitalización y la automatización de trámites. El tercer elemento es el conocimiento del ecosistema. Por supuesto, un regulador tiene que estar a la vanguardia de los temas tecnológicos y de mercados, necesita contar con información actualizada y de calidad que permita tomar decisiones basadas en evidencias. Por eso que el regulador ha venido haciendo estudios de tendencias tecnológicas y demás que le permita tener un panorama completamente actualizado. El siguiente elemento, y es en el cual yo quisiera enfatizar un poco a lo largo de la presentación, es el uso de metodologías innovadoras de regulación. En este caso, el uso de estas herramientas pues, se utilizan para expedir regulación y se convierten en un elemento fundamental para que un regulador pueda constituirse en un regulador innovador, en un regulador convergente, en un regulador de vanguardia o en un regulador de quinta generación, como lo denomina la OIT. El último elemento es la aplicación de la metodología de análisis de impacto normativo. Esta metodología, desde luego, pues permite evaluar de forma crítica los efectos positivos y negativos de las regulaciones propuestas, incluso de las existentes, y de proponer alternativas para poder solucionar un problema regulatorio, incluso alternativas que no sean regulatorias o incluso la necesidad de no intervenir. Todo esto, por supuesto, tomando como base información y evidencia. Finalmente,
Este ciclo de gobernanza regulatoria, así como la política de mejora normativa del regulador de Colombia, se encuentra permeado por unos principios de política de mejora normativa de la OCDE, que son los que aparecen en la diapositiva, como que la regulación debe responder a principios de eficacia, a principios de eficiencia, a principios de necesidad. Se debe identificar una necesidad de resolver un problema, principios de seguridad jurídica, de transparencia y consulta pública, de proporcionalidad, que la regulación sea idónea, que sea accesible, que pueda ser comunicada de una manera sencilla, que obedezca principios de responsabilidad y rendición de cuentas y finalmente, y no menos importante, que se caracterice por tener una simplicidad y un lenguaje claro. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, acá les traigo una revisión internacional que en su momento pudimos adelantar desde el regulador de Colombia. Esta información es tomada del documento de mejora regulatoria de la CRC del año 2022 y acá, como podemos ver, pues estamos haciendo un comparativo de los diferentes países entre México, Argentina, Brasil, Perú, Alemania, Reino Unido y por supuesto Colombia. En esta revisión internacional, pues se hizo una pregunta a estos países y era si el regulador había adoptado una política integral de mejora regulatoria o si existe algún procedimiento explícito para poder expedir la regulación. Entonces, de acuerdo a esta revisión internacional que fue efectuada en aquella época, fue posible concluir que, en primer lugar, cada vez son más los países que aplican herramientas de mejora regulatoria en sus procesos de diseño y desarrollo de la regulación, ya sea porque lo implementaron internamente en la entidad o porque una ley de orden superior impone la obligación de manera expresa. Algunos países, por ejemplo, como Bahamas, Brasil, Colombia, México, Paraguay, ya cuentan con una política de mejora regulatoria o una guía o procesos similares. Y por su parte, otros países, por ejemplo, como República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Perú, Panamá, Honduras y Nicaragua, cuentan con algunos procesos o herramientas específicos que generan, mejoran la regulación, como por ejemplo análisis de impacto, análisis de simplificación normativa, más que contar con una política integral de mejora regulatoria. Vamos con la siguiente, por favor. Acá en este punto, recordando un poco en diapositivas anteriores sobre los pasos que la Comisión de Regulación consideró incluir en su política de mejora regulatoria, mejora normativa, quisiera enfatizar en el uso de metodologías innovadoras para la regulación. Esto pues toda vez que tiene una relación directa con el tema que nos convoca el día de hoy en el foro ministerial. Entonces, estas metodologías innovadoras, en realidad quise enfocarlas en dos dimensiones. La primera de ellas es cuáles son esos elementos que ha utilizado la regulación que hacen que sea una regulación innovadora, y la otra dimensión es cómo se ha desarrollado una regulación colaborativa, participativa entre entidades e instituciones. Entonces, empezando por la primera dimensión de la regulación innovadora, es necesario acá pues recordar la experiencia que ha tenido el regulador de Colombia en la implementación de este tipo de análisis. El primero de ellos es el uso de mecanismos de experimentación alternativos a la regulación tradicional, como el sandbox regulatorio. Esta fue una iniciativa que tuvo la oportunidad de adelantar la Comisión de Regulación de Comunicaciones con el primer sandbox regulatorio de comunicaciones en el mundo, con el fin de impulsar la innovación, de priorizar el acceso y uso a las TIC, especialmente en zonas de baja conectividad, e incentivar la competencia y generar respuestas oportunas a los constantes cambios de la industria. En el año 2021 se dio apertura a esta convocatoria, se recibieron varios proyectos y en últimas quedaron dos proyectos, digamos, incluidos en el SAPOS regulatorio. Uno tenía que ver con herramientas para la medición de la calidad y otro tenía que ver con los contratos convergentes de servicios de comunicaciones.
Estos dos proyectos ya finalizaron y están en fases de análisis de los resultados, donde el regulador determinará la pertinencia o no de modificar el marco regulatorio general. Entonces, el regulador de Colombia ha venido utilizando este tipo de herramientas, también las hizo extensivas a los temas de contenidos audiovisuales, también con un sandbox que pueda recoger este tipo de iniciativas. El segundo mecanismo de herramientas innovadoras es, por ejemplo, cómo se han utilizado herramientas de innovación en algunos temas regulatorios en particular. Uno de ellos fue incluir elementos innovadores para la medición de la calidad de los servicios móviles a través de un método que se conoce como crowdsourcing, que permite recolectar de forma masiva información de la calidad del servicio móvil a través de los equipos de los usuarios finales, conociendo la experiencia real de la calidad que tiene cada uno de los usuarios. Entonces, esta metodología innovadora, por supuesto, pues permitió reducir costos en cerca del 90% si la comparábamos con una metodología anterior que se utilizaba, que se conocía como medición a través de sondas, pasando de un 52% de la población que se medía con dichas sondas en tecnología 3G, a alcanzar un 82% de la población al medir con crowdsourcing en tecnologías 3G y 4G. Entonces, esta metodología pues agregó innovación y agilidad a la regulación. El tercer elemento, y es uno de los más importantes, es contar con el uso de datos. Para ello, el regulador de Colombia ha venido fortaleciendo esfuerzos en su política de datos abiertos a través de una plataforma que se conoce como Postdata, que es una plataforma que fue dispuesta desde el año 2018 para la consulta abierta de los datos de los sectores que regula la CRC, y al cierre de febrero de este año se contaba con 198 conjuntos de datos para consulta y descarga de los ciudadanos, 95 documentos conocidos como data flash, 35 tableros interactivos y 53 informes de temas relevantes para el sector. El último elemento, y también es uno de los más importantes, es cómo se han incorporado tecnologías emergentes en la propia regulación, es decir, en los proyectos regulatorios, en los procesos internos del propio regulador y también de cara a los usuarios externos, a los usuarios de los servicios de comunicación. Entonces, rápidamente, la comisión pues ha venido utilizando los procesos de automatización robótica de procesos o RPA para automatizar los pasos para la solución de trámites de homologación de los equipos terminales móviles. También ha utilizado herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, algoritmos y demás a través de herramientas innovadoras como por ejemplo web scraping, que es una metodología que permite capturar de manera inmediata las ofertas, los precios y demás de los planes de consumo de los servicios móviles, por ejemplo, y también ha tenido iniciativas conocidas como Aula CRC, que es una plataforma diseñada para los usuarios y otros grupos de valor con un ambiente de aprendizaje personalizado, y también realizar talleres de innovación que han permitido llevar, digamos, esa regulación a las regiones. Ahora, en cuanto a la regulación colaborativa con otros sectores, quisiera enfatizar acá un punto, y es que a través de los años la regulación de comunicaciones ha dejado de ser únicamente en el ámbito TIC, sino que ahora trasciende a otros sectores y a otras instituciones. Esto es también lo que se conoce como una regulación colaborativa. Entonces, el regulador de Colombia pues ha tenido la oportunidad de poner en práctica esta regulación colaborativa en dos temas importantes. Uno es la remoción de las barreras al despliegue de la infraestructura, y el otro es la compartición de infraestructura pasiva con otros sectores de la economía. Entonces, acá lo que vemos es que, por ejemplo, la remoción de barreras a la infraestructura, el regulador tuvo que hacer un trabajo colaborativo y participativo con las entidades territoriales locales para poder contribuir
a la eliminación de las barreras al despliegue de la infraestructura, dado que la CRC, pues, por competencia, debe certificar o no como libres o no barreras a la infraestructura a los diferentes municipios del territorio colombiano. Allí se hizo una labor y se sigue haciendo, por supuesto, de colaboración entre las entidades territoriales y nacionales, y también, por supuesto, con la compartición de infraestructura con otros sectores, donde ya trasciende únicamente la compartición de infraestructura pasiva del sector TIC, sino que se utiliza otro tipos de infraestructura del sector eléctrico, de transporte masivo, infraestructura vial, de mobiliario urbano, de alumbrado público, en un trabajo conjunto y en una colaboración cercana con el respectivo regulador sectorial. Entonces, también se han dado esfuerzos de colaboración interinstitucional. Digamos que esa colaboración interinstitucional pues ha permitido una participación activa por parte de otros reguladores distintos al regulador de comunicaciones, de otras instituciones también, de otros ministerios, que ha llevado o derivado a espacios de diálogo abierto, a mesas de trabajo concertadas, a una generación de confianza en cuanto a contar con información relevante que se pueda intercambiar y demás. Y finalmente, y no menos importante, es un enfoque de una regulación simple y que sea fácil de aplicar. Esta experiencia que ha tenido la regulación en el caso colombiano, el regulador colombiano, pues ha llevado a que se dé una legitimación del proceso regulatorio, donde se cuenta, por supuesto, con una participación muy importante del sector privado en estos temas. Igualmente, quisiera recalcar, por ejemplo, para tener un caso práctico, el que les mencionaba de la medición de la calidad de crowdsourcing, de la calidad de los servicios móviles, fue una regulación que sentó en la misma mesa al regulador de comunicaciones, al regulador de energía, ¿verdad? Y al regulador, a otros reguladores en cuanto a la compartición de otras infraestructuras, pero también en cuanto a la medición del crowdsourcing, sentó en una misma mesa al regulador de comunicaciones, a los operadores móviles, por supuesto, y se pudo lograr una regulación que fuera beneficiosa tanto para el regulador, para los operadores y, por supuesto, para los. Vamos a la siguiente, por favor. Ya para cerrar mi presentación, pues quería traerles cuáles son los beneficios de consolidar una política de mejora regulatoria. Estos beneficios de contar con una política de mejora regulatoria también los quise mostrar en dos dimensiones, en dos caras. Una, cuál es el beneficio para el sector público, es decir, las entidades de la rama ejecutiva a nivel nacional, a nivel territorial, y la otra cara es, bueno, el sector privado, ¿qué rol juega en este tema de la mejora regulatoria? El rol que juega es bastante importante, como ya lo vamos a ver. Entonces, quisiera empezar por los beneficios de consolidar una política en cuanto al sector público. El primero es que se logra un fortalecimiento del ejercicio regulatorio y una mejora continua de los procesos de diseño de regulación. Indiscutiblemente, contar con una política integral de mejora regulatoria, pues hace que los distintos reguladores puedan realizar un ejercicio regulatorio que permita una regulación de calidad, que es nuestro segundo punto, mejora la calidad de la regulación, mejora la transparencia de la regulación y mejora la participación en el proceso regulatorio. Otro punto importante es que a través de este tipo de políticas, los marcos regulatorios se hacen cada vez más flexibles y cada vez más adaptables a las nuevas realidades tecnológicas y a las nuevas realidades de mercado. Hay una mayor transparencia y una mayor participación en el ciclo de política regulatoria, que era el que veíamos al inicio de la presentación en la gráfica de la OCDE. También promueve el uso de herramientas innovadoras en el diseño de la regulación, como los ambientes de aprendizaje y experimentación, por ejemplo, como el sandbox regulatorio y demás, y facilita el entendimiento del proceso de la expedición de la regulación. Hace que los regulados puedan tener una participación más activa en la construcción del proceso regulatorio, que los usuarios también puedan tener una participación activa y pues todo esto, digamos, que legitimiza dicho proceso. Ahora, en cuanto al sector privado, es indiscutible que
contar con una mejor calidad regulatoria e institucional genera una mayor inversión. Este es un tema muy importante, digamos, para los países de la región y es cuando se cuenta con una calidad regulatoria óptima y también institucional, pues es un incentivo, una señal de mercado para que se pueda llegar a niveles de inversión óptimos. El sector privado proporciona información de mercado. El sector privado, las empresas son las que tienen la data, la información, que esta información alimenta los análisis que hace cada uno de los reguladores, los análisis técnicos a través de los análisis de impacto normativo. Para ello se necesita el insumo de la información. Y esta información, por supuesto, la puede brindar el sector privado. También el sector privado es quien conoce la realidad tecnológica y de mercado, por supuesto, es el que conoce el día a día del negocio, el que conoce el negocio, cómo funciona, qué cosas aplican, qué no, cuáles son los costos y demás. Esta es una información muy valiosa para el regulador. El sector privado asume costos de la regulación, asume riesgos de inversión, por lo tanto, es el principal stakeholder de la regulación. También las empresas o el sector privado en general puede alinear objetivos con el regulador. ¿Esto cómo lo hace? Esta alineación de objetivos se hace a través de la participación activa en la construcción de la regulación. Los análisis de impacto normativo precisamente abren una serie de fases de participación, no únicamente aquellas que por ley están ya designadas como la respuesta a los comentarios de la industria y demás, sino que abre espacios adicionales, incluso desde la publicación de documentos con el problema regulatorio y las alternativas de solución que permiten que toda la industria pueda realimentar dichos análisis que hace el regulador. Y finalmente, siempre el sector privado pues va a contar con mecanismos alternativos a la regulación tradicional, como por ejemplo la desregulación, la autorregulación y mecanismos de corregulación. Con esto entonces yo daría fin, digamos, a mi presentación, no sin antes recoger algunos elementos como conclusión. El primero de ellos es que contar con una política de mejora regulatoria y mejora normativa en los países de la región es un tema muy importante, es un tema que puede potencializar las capacidades de todos nuestros países y sobre todo contar con unos principios comunes, con unos lineamientos de mejora regulatoria en todos los países de Latinoamérica, pues por supuesto harán que nuestros países cuenten con incentivos favorables para la inversión, con un ambiente más propicio para las empresas y para la regulación. Entonces, es un contar con una política de esta naturaleza, como con el ejemplo que les traía de Colombia y de otros países, creo que legitima el proceso regulatorio. Además, es importante resaltar cuál es la participación de los regulados en este proceso de construcción de la regulación. Y esta participación cada vez es más activa, cada vez trasciende, como les mencionaba hace un rato, el tema TIC, sino que trasciende a otros reguladores, a otros sectores, a otros tipos de infraestructura, haciendo pues que una regulación colaborativa cobre cada vez más importancia. Y el tercer mensaje, por supuesto, que está muy alineado con nuestro tema del foro ministerial, es el uso de metodologías innovadoras de la regulación, dentro de ellos las tecnologías emergentes. Cómo los reguladores se pueden valer de los datos, de la información, de la evidencia, de utilizar herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, de blockchain, de códigos y demás, aplicados a sus propios proyectos regulatorios, aplicados a sus propios procesos internos de regulación, de diseño de su regulación y desde luego de cara a su relacionamiento con los usuarios y con... Entonces, pues con este mensaje yo cerraría acá mi presentación. Nuevamente agradecer muchísimo a 5G Américas por la invitación, por permitirme contarles un poco de este tema de la mejora regulatoria que pues yo he trabajado durante muchos años y recordar nuevamente en mi correo electrónico pbecon2000@gmail.com por si tienen alguna duda, quieren compartir información, con muchísimo gusto. Nuevamente, doy las gracias por esta invitación y espero que tengan un buen día.